Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles, y el sendero de las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. Juan Laurentino Ortiz. Buenas noches. Bueno, quería empezar por ahí porque realmente, con la presentación del compañero, las luchas sociales a veces son desesperanzadoras. Y a nosotros nos ha angustiado mucho que sea una estrategia, sobre todo con la intervención del funcionario también luchador social. Nos ha angustiado mucho que sea una estrategia deliberada para que nos quiten la esperanza. Que el asesinato de líderes sociales y que tanta muerte precisamente tenga la intencionalidad, y que las cifras, incluso aquellos que resaltan todo el tiempo, esas cifras tengan la intencionalidad de quitarnos la esperanza y de quitarnos la fuerza. Yo dudo mucho de las cifras, dudo mucho de que sean ciertas, no por la magnitud, sino porque tengo la sensación de que es que no contábamos antes. El momento en el que empiezan a aparecer las cifras de los asesinatos de líderes y lideresas, podría cuestionarlo perfectamente. Es un poco como cuando empezó a aparecer la sistematización de los desplazados en Colombia, por allá a principios de los 80, finales de los 70, tenemos algunos registros de desplazamiento forzado, pero solo cuando aparecen las sentencias empieza la rigurosidad del Registro Nacional de Población Desplazada. Y eso no quiere decir que antes no haya habido población desplazada. No quiere decir que el fenómeno aparezca con el dato, porque entonces estamos desconociendo una realidad que antecede al dato. Y no vine a hablarles de eso, pero me parece muy importante porque a veces me da la sensación de que juegan con nosotros y con las cifras. Y que todos los días, cuando estamos en ese conteo de líderes sociales, cuando no sabemos si son 600, 700, 200, 500, si por ejemplo los excombatientes son o no líderes sociales, y si van en la misma cifra o no, y eso lo tenemos que resolver. Es un asunto sumamente importante de resolver. ¿Hacen parte los excombatientes de este lado de las luchas sociales o no? ¿O preferimos no mencionarlo para no quedar bien o mal? ¿O nos lo guardamos o lo disimulamos? Es un tema sumamente importante porque juegan con nosotros, con nuestras emociones. Y por supuesto, si dentro de esos excombatientes están personas que han asesinado, que han violado los derechos, que nos han dañado, nos cuesta contarlos y asumirlos como dentro de los que nos han quitado. Solo lo quiero dejar ahí porque en el desconocimiento que ha hecho últimamente el gobierno, y sobre todo con esa manera de discutir qué es un líder social, todavía nos falta mucho en este país. Hace muy poco estaba en un debate que se hizo en la Blue Radio y me convocaron a él con otra lideresa del Meta, de Mapiripán, de todo lo que fue la masacre de Mapiripán, y la pregunta que nos hacían era: ¿por qué están matando a los líderes sociales en Colombia? Entonces nos tenemos que preguntar, ¿quiénes son los líderes sociales en Colombia? ¿Qué es ser un líder social y comunitario? Esa fue la primera pregunta que hizo el periodista, que porque le parecía a él que no era justo que entonces todo el mundo hoy se asumiera como líder social, y que eso era entonces el problema de las cifras, que era que estaban mal contados, porque ya todo el mundo era líder social, por esa discusión de si entendemos o no los excombatientes como líderes sociales, si entendemos o no el presidente de Junta de Acción Comunal, los funcionarios, porque en un debate también que se hizo con la Fuerza Pública, cuando presentábamos los datos de los compañeros que han sido asesinados en Antioquia, nos decía la policía: ¿y por qué no cuentan a los policías asesinados que también son defensores de derechos humanos y líderes sociales? ¿Y por qué no cuentan
a los soldados asesinados que también son líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y entonces en la Blue Radio preguntaban, pero es que ya todos en Colombia son disque líderes sociales. Y yo recordaba esa discusión con la policía cuando ellos pedían que los contáramos. Y recordaba también que el que dirige la parte de derechos humanos en la policía de Antioquia, cuando nosotros le presentamos al movimiento y le dijimos que somos un movimiento que toma decisiones colectivas, un movimiento colegiado, que hace parte una coordinación general y ahí se toman las decisiones y que tiene una asamblea, es nuestra forma organizativa, para hablar un poco de qué es un movimiento social. Un movimiento social no necesariamente tiene una forma, una estructura organizativa, pueden ser espontáneos, pero pueden otros tener estructura. Lamentablemente, la espontaneidad no hace que permanezca en el tiempo, se requiere estructura para permanecer en el tiempo. Es muy difícil que los movimientos sociales espontáneos, que los hay, son muy importantes en el mundo, permanezcan en el tiempo. Entonces le comentábamos al policía, al que coordina el área de derechos humanos en Antioquia, le decíamos, nuestro movimiento, todos somos líderes. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones colectivas. No hay estructuras jerárquicas, somos un proceso colegiado, somos 36 líderes y lideresas que tomamos las decisiones. Entonces el policía nos contestó, si todos son líderes, ninguno es líder. Y nos sacó de la base de datos de líderes en Antioquia. Y nos tocó dar una pelea por decirles, entonces, listo, vamos a pasar los nombres, porque era entonces, diga, eso es lo que está tratando de hacer el gobierno hoy. Bueno, entonces díganos el listado, y pase la bendita lista, y bueno, ustedes quieren que se la pasemos, listo, le pasamos un listado de 1.200 personas. Y nos protegen a todos, porque así está la ONP, pásenos el listado, entonces, tienen que ser todos, listo, díganos cuáles son todos, somos 1.200, esos somos. Y nos protegen a todos. Entonces ahí sí nos dijeron, no, eso es un imposible. Bueno, entonces, ¿qué es, pues? Gallo o gallina. No quería que uno no es. No diga que usted es la líder. No, yo no puedo decir eso. Yo tengo una vocería, una representación legal que antes no la tenía yo, que la tenía otro compañero. Después la tendrá otro. Tenemos unas vocerías diferenciadas. Yo no puedo hacer eso. No soy yo, somos un proceso. Y al gobierno colombiano le cuesta muchísimo eso. Y le cuesta mucho justo por lo que decía ahorita el compañero. ¿Qué es lo que está amenazado hoy? Nuestra capacidad de convocatoria. Eso es lo que les duele. Si yo no convocara, sino a mi mamá y a mi papá, pues no estaría amenazada. Ese es el problema. La capacidad de convocatoria, que en unos escenarios es la capacidad de que voten por ellos en los escenarios de política electoral, y en nuestros escenarios es la capacidad de movilización, la capacidad de disputa de espacios de poder concretos, de las calles, de toma de decisiones. Y entonces en eso yo voy y vengo para que no se vayan a perder. Yo nunca tengo una línea, no soy ni lineal, ni estructuralista, ni funcionalista, nada. Entonces voy y vengo y vuelvo. En el debate que teníamos en Blue Radio, entonces preguntaba esta periodista muy famosa, ¿quién está matando a los líderes sociales? Esa fue su pregunta de entrada. ¿Quién los está matando? Porque primero preguntó, ¿quién es un líder social y comunitario? Si no saben realmente quién es. Y lo preguntaban no esperando que les contestáramos, sino para argumentar que todos los colombianos no pueden ser líderes sociales. Y tienen el mismo problema y el mismo pensamiento que la policía. Lo tienen los periodistas. Nosotros, como medida de protección en la UNP, propusimos un debate con los medios de comunicación sobre su línea editorial. Porque la línea editorial de los medios de comunicación nos ha puesto en riesgo a las luchas sociales. Nosotros podemos decir que parte de las amenazas que hemos vivido son responsabilidad de los medios de comunicación.
Y por supuesto no les va a gustar. Porque no es, venga, sí, saquémosla más en los medios, que de pronto si le toman más fotos o le invitamos más, entonces no la matan. No es eso. El problema es de línea editorial, no de las veces que haya salido uno en los medios de comunicación o no. El problema es la manera como se trata la lucha social, que se ve en confrontación con el Estado. Y se muestra en su línea editorial como el enemigo del Estado. Así se nos muestra a los luchadores sociales. Entonces es un problema de línea editorial. Entonces le pedimos a la UNP, por favor, tráiganos con quién discutir de la línea editorial en relación a las luchas sociales, a ver si avanzamos en las ambientales, porque si estamos así en términos generales, peor en lo ambiental, mucho peor en lo ambiental. Entonces, pues tenemos que ir avanzando poco a poco a ver si vamos desmontando. Entonces, cuando esta periodista me preguntaba eso, yo le dije, vea, el problema no es quién nos está matando. Por lo menos nosotros sabemos perfectamente quién disparó. Quién disparó las últimas veces, las anteriores, y a los 4 compañeros que nos han matado. Nosotros sabemos quién nos disparó, quién disparó. Porque además lo hacen sin capucha, lo hacen a las 10 de la mañana y enfrente de todo el mundo. Así lo hacen, porque no hay ningún interés por taparse. Y porque además han dicho, y nos han dicho a nosotros de frente, yo pago, yo hago porque me pagan, y si usted me paga, hago, pero otro me pagó. Y es el vecino el que mata. Entonces el problema no es quién dispara en Colombia. El problema es que hay quien está dispuesto a matar porque le paguen. Y que a los líderes sociales nos han puesto un precio. En Antioquia nos pusieron un precio dependiendo de los escenarios de discusión en los que estamos y de lo que hacemos. Hay personas dispuestas a pagar y hay personas que están esperando que les paguen. Entonces el problema no es quién dispara. El problema es quién paga, quién da la orden y sobre todo por qué da la orden. Porque si no va a disparar uno, lo va a hacer el otro, porque Colombia está llena de sicarios. Y ese es otro problema que tendríamos que abordar. Bueno, en Medellín hay muchos, pero los que nos mataron no fueron de Medellín, estaban en el territorio. Entonces, por supuesto que tenemos unos problemas grandísimos, pero también hay un montón de falsas soluciones cuando la Fiscalía nos dice, no, ya encontramos a quién, no, pero si nosotros también lo sabíamos. O sea, ¿cuál es su descubrimiento? Si nosotros sabemos dónde vive, cuál es la mamá, cuántos años tiene. Y sabemos también que no tiene comida y sabemos qué fue lo que pasó ahí. Y no lo estamos justificando, pero entendemos y sabemos. Pero lo que no sabemos es quién dio la orden y quién pagó. Y entonces el debate giró cuando pregunta, nuevamente la periodista pregunta, bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué los quisieran matar a ustedes y no a otros? ¿Qué es lo que tienen ustedes pues y no los otros? ¿Por qué más a ustedes en ciertos momentos? Porque en Colombia, para nosotros, matan por lo que pensamos, le dije yo. O sea, el problema, la razón por la que están matando a los líderes en Colombia es por nuestro pensamiento, es por nuestra postura política. Entonces ella se aterró y me decía, pero es que por eso nos estamos matando desde principios del siglo. Yo sí, por lo que pensamos. No, eso no puede ser. Sí, así es. Lo que yo siento, lo que nosotros hemos vivido y lo que nos han dicho cuando nos amenazan. Me decía, es que usted ¿cómo puede probar eso? Yo no tengo que hacer ninguna interpretación. Si a mí me llaman y me dicen, es que no puede volverse a oponer al desarrollo. ¿Yo qué puedo entender? Yo no tengo que interpretar nada. Se le prohíbe terminantemente que haga una marcha, que vuelva a convocar, porque usted está en contra del desarrollo. Puedo entender que hay un problema ideológico y que hay un problema con la capacidad de convocatoria.
pero me lo han dicho ellos mismos. Es que el que dispara no tiene ni siquiera posibilidad de interpretar, está transmitiendo el mensaje. No tenemos que ir mucho más allá, pero hay que decirlo con absoluta claridad. Y es lo que no quieren reconocer. En Colombia nos están matando por la manera como pensamos. Y la única manera de que no nos maten es que no pensemos. Porque la única manera de aceptar esta barbarie es no pensar. Es la única manera. Y los que queremos pensar estamos en riesgo. Entonces no asuman ustedes, se los he dicho en otros escenarios, no asuman, pobrecitos, la solidaridad con los líderes, porque todo el que piensa en Colombia está en riesgo. Asuman ustedes su propio riesgo. Bueno, ahora sí voy a empezar. Esa era la introducción. ¿Puedo poner la página? ¿Me ayudas? El movimiento Ríos Vivos es un proceso organizativo de base. Este es el cañón del río Cauca. Yo nací por acá de este lado. Ahí está el cañón del río Cauca cuando no lo habían represado, cuando el Cauca era el Cauca. Sí. Entonces quería contarles primero esa dificultad que tenemos para enmarcar que es un movimiento social, precisamente por la motivación de la cátedra, aprovechando la convocatoria y el título. Estuve muy de acuerdo. Con lo que no estuve fue con que me hubieran hecho Photoshop en el pelo. Cuando lo vi a la entrada yo dije, pero ¿por qué me motilaron así? Me mocharon aquí el pelo. Eso es importante, que nos sigan haciendo esas jugadas. Entonces en el título hablaba de ambiente, desarrollo y movimiento social. El concepto de ambiente es bien problemático, así como el de desarrollo. Y bueno, el de movimiento social es un poco más tranquilo. Entonces empecemos por lo más suave, ya que las motivaciones iniciales fueron difíciles. El movimiento social, para nuestro caso, empieza por un detonante, como la mayoría, digamos, un hecho que suscita la necesidad de organizarse o de hacer algo. Entonces ahorita les decía, cuando uno definitivamente se siente incómodo, que algo lo agrede, que algo lo incomoda, pues busca una respuesta y busca hacer algo, busca de alguna manera responder a esa agresión. La mayoría de los movimientos sociales han sido respuestas, organizadas o no, a una situación. Eso han sido los movimientos sociales. Algunos son espontáneos y se quedan de esa manera, como espontáneos, y otros buscan formarse, organizarse para permanecer en el tiempo. Y las estructuras organizativas son complejas, hay unas territoriales y hay otras no territorializadas. En nuestro caso tenemos todas las combinaciones, entonces hace que sea un poco más complejo. El movimiento surge con personas que son trashumantes, quiere decir que no se quedan en un sitio, que son los pescadores y los barequeros. Entonces los barequeros van por todo el río, en donde encuentran la mejor manera de ejercer la minería de aluvión, pues se quedan ahí. Dependen de dos condiciones: encontrar allí oro y encontrar agua limpia, que no es la del río Cauca, porque lamentablemente es el río más contaminado de Colombia. Pero eso no es razón para no defenderlo, como nos han querido decir, que por ser muy contaminado entonces ya no lo tenemos que defender. De ninguna manera, de ninguna manera. Porque la contaminación primero no la provocamos nosotros en el medio Cauca,
sino que va desde el Valle del Cauca, sino que va desde el Cauca, y entonces tenemos unas razones fuertes para decir como no nos echen toda la mierda hacia abajo, hagan algo con ella hacia arriba, porque Jumbo no tiene planta de tratamiento, no tiene manejo de aguas, y Jumbo es una ciudad grandísima. El tratamiento de las aguas de Cali es pésimo. Todos los lixiviados de la cañería, de todas esas cañeras del Valle del Cauca, van al río Cauca. Todo lo que queda de las cementeras van al río Cauca. Y con eso nos toca vivir. Y todos los pueblos de aguas abajo nos toca sufrir lo que hagan los pueblos de aguas arriba. Por una razón sencilla, porque las aguas corren. Y porque casi siempre queremos deshacernos de nuestros desechos sin que nos importe qué pase con ellos. He preguntado en muchas conferencias y les pido, levanten la mano, ¿quién sabe qué pasa con sus heces fecales? Aquí en la ciudad. Se las van para las arroceras. Para las arroceras de acá de la meseta. A las arroceras, o sea, ¿con ellas se abona el arroz? Ellas, no sé, Y arroz del Tolima. ¡Ay! ¿Verdad? sí, así es. Ay, bueno. Y van hasta Piedras también. Y contaminamos también Piedras, que es un pueblo. Bueno, tenemos, ya sé a qué vine aquí. Aquí. De procesar, sí señora, eso es un punto fundamental. El problema no es la mierda, el problema es en dónde está, en dónde la depositamos y la manera como la tratamos. El problema no es la mierda, sino que me lo diga Renzo aquí, que es biólogo. Nosotros estábamos en una campaña para recuperar el cucarrón mierdero en los paros. Decíamos, hay que, pero de manera organizada, hacíamos los surcos, ustedes se van por aquí, ustedes se van por acá, pero nadie en el agua. O sea, el problema en la tierra, nosotros no hemos encontrado problemas con la dinámica ancestral de hacer un hueco, y el cucarrón mierdero vuelve a aparecer, que es un cucarrón bellísimo, verde fosforescente, que hacía su trabajo, era eficiente, pero en el agua sí tenemos un problema. En el agua sí tenemos un problema. Pero entonces, ¿quién le dice a los gobernantes de ahí para arriba, como haga el favor y nos respeta a los que estamos aguas abajo? Porque es ir en contracorriente. Pero hoy nos pasa lo mismo, nos está pasando lo mismo. A los que estamos en la mitad de la cuenca, los de abajo también nos dicen lo mismo. Pero los de la costa dicen lo mismo. Entonces teníamos un reto muy grande, y es que primero el barequero, el pescador, no se concibe dentro de un territorio definido como otras personas, porque no es sedentario. Entonces eso es un reto organizativo, porque está de un lado para otro. Entonces, ¿cómo se organizan unas personas que no tienen un solo sitio, que no son sedentarios? Y es un reto porque no podían asistir y no asisten y no les gustan a las formas organizativas que dependen de lo territorial concreto. Es decir, las juntas de acción comunal, que son formas organizativas territorializadas y delimitadas. No están ahí, están excluidos de esa forma, porque esa forma organizativa va en contra de su misma dinámica. Y las formas organizativas que permitían mayor amplitud los superaban, porque son formas organizativas complejas. Entonces, las asociaciones de pescadores, todo barequero es pescador. Entonces, las gremiales exclusivas de un tipo de actividad. No, porque allá es una economía de subsistencia, entonces ellos al mismo tiempo cultivan yuca, plátano cuando están en un pedacito, y al mismo tiempo barequean si son arrieros, pueden hacer un montón de cosas, pueden ser lancheros. Entonces nadie los puede circunscribir a una sola cosa. Lo que nosotros terminamos diciendo es que es la economía de subsistencia, y que tienen un saber ancestral que no es colonial. Le venía diciendo yo al compañero que hemos tenido una pelea fuerte con ese tema de que se considera nuestra historia, que nuestra historia nace con la colonia, como que existimos a partir de la colonia, y eso no es cierto. Entonces, con el barequeo empezamos una lucha para que fuera declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, una técnica ancestral, porque en ese cañón
Es una técnica específica que depende de un tipo de árboles que maceran esos árboles y con lo que sale de esas hojas hacen la separación del oro de aluvión de las arenas. Y es un movimiento específico. Entonces, al ser una técnica, según los arqueólogos, de 2400 años, no es colonial, es decir, no nos la trajeron, estaba por aquí, tenía sus propias dinámicas, sus propias maneras, y desaparece con el proyecto hidroeléctrico. Entonces nosotros empezamos a hablar, uno, de que se requiere una forma organizativa concreta para un tipo de personas como esta, que son transhumantes, que no son una sola cosa, sino que tienen una economía de subsistencia, pero además que tienen una técnica ancestral y tienen una cultura que ya no se puede definir por lo indígena, porque empezamos toda una discusión. Sí, la mayoría de los que estamos ahí pues somos ya un cruce extraño entre muchas cosas. Por allá fueron negros, después se fueron, después había indígenas, mestizos, de todo. Pero realmente el cañonero surge de la nación Nutabe y tiene mucho de Nutabe. Pero el trabajo ideológico que hicieron fue que sintieran vergüenza de decirse indígenas. Ellos sienten vergüenza. Y nosotros, para conformar el movimiento, no podemos partir de la vergüenza. Con ese sentimiento no quiere organizarse. Entonces uno no puede forzar procesos culturales en ese sentido. No puede, vamos a crear un cabildo, todos sabemos que somos esto. Todos tienen de manera hereditaria ese saber de construir canoas, de construir bateas, de ejercer el barequeo. Pero a pesar de todo eso, de su concepción colectiva del territorio, no hay una concepción de propiedad privada. De todo el saber sobre la pesca, de todo lo que se tiene allí, no se puede forzar el tema cultural. No se puede. Porque puede generar uno más daño. Y entonces fuimos al Ministerio de Cultura, le dijimos, le hicimos esta solicitud y le dijimos que todos los proyectos en el país, todos los proyectos de desarrollo que afectaran el medio que los rodeaba necesitaban una licencia cultural. Hemos hablado mucho de licencias sociales, cómo se manifiesta la negación de la licencia social, que no es un asunto de un papel, que definitivamente es un asunto de colectividades, pero poco hemos hablado de las licencias culturales. Cuando le planteamos a la ministra de Cultura la licencia cultural, la respuesta, y la licencia cultural soportada en un estudio antropológico, arqueológico, de ellos mismos, porque logramos que el Ministerio de Cultura fuera al territorio, comprobara los estudios que nosotros estábamos dando, entregando, y sacara su propio informe y dijera, efectivamente, los títulos mineros de Continental Gold que tenemos en todo ese cañón, que atraviesan la represa, Hidroituango, más todas las amenazas que tenemos en el territorio, van a acabar con una técnica ancestral que es patrimonio de Colombia. Y la respuesta que nos dio es que el Ministerio de Cultura era así de chiquitico y no se podía enfrentar al Ministerio de Minas y Energía. Que por lo tanto en Colombia nunca iba a haber licencias culturales ni posibilidad de que nosotros habláramos de licencia cultural. Le dije, pues eso será su pelea, pero no es la nuestra. Porque ellos están evitando pelearse entre ellos. Es decir, lo que la ministra nos dijo fue, yo no me voy a pelear con el ministro de Minas y Energía, por ustedes. No me voy a pelear por eso, ni voy a plantear semejante ocurrencia de una licencia cultural. Pues nosotros somos los que lo estamos planteando. Y hoy podemos decir que la ministra de Cultura y que los ministros de Cultura en este país no han servido para nada porque no protegen la cultura. Creen que haciendo danzas y festivales se protege la cultura. Eso no es la cultura. Eso no es. Hay que protegerla. Y para proteger un territorio y para proteger una cultura, pues hay que identificar las amenazas. Entonces el movimiento surge cuando identifica las amenazas. Así como surgen la autodeterminación de indígena, y lo conocimos ahí en el territorio.
¿Cuándo surge? ¿Cuándo se dicen los indígenas indígenas? Cuando están amenazados. De resto son seres humanos con una forma de vida. ¿Cuándo se dicen indígenas? Cuando se sienten amenazados. ¿Cuándo empezaron a aparecer los ríos como sujetos de derecho? Cuando los ríos empezaron a ser amenazados, cuando empezaron a ser atacados, cuando empezaron a ser agredidos, cuando los ríos empezaron a evidenciar que están en riesgo, empezaron a aparecer los ríos como sujetos de derechos. Es decir, todo río que en Colombia ha sido declarado sujeto de derechos es porque está en un grave peligro. Claro que lo celebramos, pero hay que celebrarlo en contexto. Hay que decir, qué tristeza que lo está matando, qué es lo que lo está matando. ¿Por qué le están haciendo eso al río Atrato? No solo celebrar el avance en la jurisprudencia, no, desentrañar qué hay detrás de eso. Detrás de eso hay una amenaza gigantesca. Y es así como lo deberíamos ver. Entonces, cuando sale la sentencia deberíamos decir, bueno, ¿cuál es la amenaza? ¿A qué se está enfrentando ese río con su población? Y eso fue lo otro que nosotros identificamos como un reto organizativo importante. Desenmascarar, desentrañar esas amenazas. Porque no son una ni dos, son muchas. Y ahí es donde llegamos a la conclusión de que el primer objetivo que teníamos que tener es que nos queríamos quedar. Puede parecer una cosa absolutamente banal, como decir, me quiero quedar aquí, pero no lo es algo muy profundo, porque podríamos decir, no, el primer objetivo es salvar el bosque seco tropical, que era bellísimo, que no se haga la represa, podríamos decir muchas cosas de las que nos duelen. Pero entendimos que Hidroituango es una estrategia más, o que las otras se relacionan con esa, para sacarnos del territorio. ¿Y por qué quieren sacarnos del territorio? Porque los territorios sin gente no pueden enfrentar a esas otras gentes. Es decir, esos ríos no hubiesen sido declarados sujetos de derecho si un humano no lo pide por el río. Aunque el río no lo necesita, él ha pedido su libertad en su propia forma. Pero de ahí a que le entendamos, de ahí a que podamos comprender su lenguaje, nos falta mucho. Pero la primera certeza fue, si no hay gente, que entendimos era su proyección, si no hay gente en los territorios, no va a haber oposición. Entonces la gente es un elemento fundamental de los ecosistemas. Nosotros hacemos parte del ecosistema. Y eso empezamos a desentrañarlo con la historia del Parque Nacional Nuevo de Paramillo, que también está en mi pueblo. Es un parque gigantesco. Siempre decimos donde caben todos los paracos, toda la guerrilla y todos los problemas caben en el Parque Nacional Nuevo de Paramillo. Pero también toda la belleza. Las lagunas, todo lo bello puede caber ahí. Es un parque que está en el límite entre Antioquia y Córdoba. Es una gran extensión y que en el mismo parque no se ha definido nunca. Es un misterio porque nadie ha entrado por allá para poder trazar la línea real entre qué es Córdoba y qué es Antioquia. Por allá no han podido. Es decir, hay un mapa ficticio que ustedes ven de Antioquia, esa línea que ven arriba que es Ituango, no es cierta, porque en ese territorio no hay posibilidad de una línea recta. Cuando ustedes vean una línea recta, es mentira, por lo menos en este país, no sé en otros, pero aquí en nuestra geografía con esas cordilleras no puede haber líneas rectas. Sencillamente no las puede haber. Entonces allá trazaron una línea como así. No hay mojones, no hay división, y eso es un problema político grandísimo, muy grande, porque nadie sabe hasta dónde llega Antioquia y dónde empieza Córdoba, o hasta dónde llega Córdoba y dónde empieza Antioquia. Eso es un problemononón, que lo han querido resolver y no han podido. Pero ese detallito determina, porque ahí en ese parque nace el río Sinú. Ese mero detalle de esa línea determinan un montón de cosas para los dos departamentos y no se ha podido resolver. Y el departamento de Córdoba, que es un departamento relativamente nuevo, de la década del 50, creado artificialmente por los paisas, no nosotros los antioqueños, por los paisas,
creó ese departamento no tiene su cultura, ellos se sienten sinuanos, son bolivarenses, no son cordobeses. Ahí hay una imposición cultural muy fuerte. Y hasta ahí nosotros podemos decir que Colombia todavía no tiene sus límites claramente establecidos, hay muchas discusiones, entonces la gente nuestra es cañonera, esa es su identidad. Entonces entendimos que no solo había que romper con esas formas organizativas territorialmente establecidas, sino además con esas imposiciones culturales que delimitan esas fronteras, porque la gente en el cañón no se siente ni de un lado ni del otro, ni del municipio tal ni del municipio tal. Decimos ituanguinos porque es el municipio más grande, es el segundo más grande de Antioquia, entonces casi que está gran parte del cañón. Pero hay otro montón, son 27 municipios afectados por Hidroituango, 27. Y con esas lógicas empezamos a organizarnos. Fue realmente un proceso muy difícil, ha sido y sigue siendo un proceso muy difícil que no hubiese sido posible sin los elementos culturales. Entonces yo les dejaría simplemente esta idea. Primero hay que conocernos para saber cómo organizarnos. No adoptemos estructuras organizativas que no respondan a lo que somos, que no vengan desde afuera, que surjan desde adentro. Y cualquier forma organizativa será válida en tanto nos represente lo que somos. Si viene de afuera no funciona. Probamos un montón y no funcionaron. Si viene desde adentro y permite reconocer nuestra identidad, expresar esa diversidad, va a poder sostenerse en el tiempo y enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar con todas esas amenazas encima. Pero eso es difícil porque existe un montón de teorías de grupo y un montón de intenciones de que nos organicemos de una u otra forma. Y una de esas es la formalización. Para nosotros es una amenaza, siempre lo fue. Formalizar los procesos organizativos es una amenaza, es decir, ir a registrarlos en la Cámara de Comercio y ponerles el NID. Y toda la gente decía, pero es que si no, son ilegales. O sea, si usted no está registrado en la Cámara de Comercio es ilegal. Yo decía, pero ¿cómo así? La Constitución nos da posibilidades organizativas formales e informales. Una cosa es informal y otra cosa es ilegal. Pero como en Colombia no conciben que se salga algo por fuera de la norma porque ya lo quieren atrapar, es decir, que consideran que todo aquello que no está en la norma y no está establecido, reglado, se les escapa y les da miedo. Entonces empezaron a decirnos que éramos ilegales y la secretaria de gobierno y todo el mundo cuando asesinaban a un integrante del movimiento, no, es que ellos no existen porque no están en la Cámara de Comercio. Pues claro que existimos, no nos ha visto en la calle. Paramos ese proyecto, el más grande de Colombia, lo hemos parado un montón de veces. Lo bloqueamos, hacemos un montón de cosas, tenemos denuncias penales, administrativas de todos los tipos. ¿Cómo que no existimos? Entonces, ¿un comité necesita personería jurídica? No, en Colombia no, y es absolutamente legal y legítimo, no la necesita. Y nuestro debate era, no nos registremos, porque eso solo es para pagar impuestos. Para eso, después de hacer un análisis largo, es para dos cosas. Uno, para pagar impuestos, y dos, para que nos jodan. Para que nos jodan jurídicamente, para que nos metan a la cárcel el proceso y no a nosotros. Eso era lo que buscaban. Y entonces, cuando buscaban criminalizarnos, ay, ¿dónde está el NID? ¿Dónde está el NID? No aparece el NID. Entonces les tocaba irse contra nosotros, porque a ver qué. Lamentablemente hoy, debo decirlo, confesarlo aquí, que no salga de aquí. Lamentablemente hoy nos formalizamos. Después de, perdí una lucha de 10 años, ya llevamos 11, y la asamblea determinó que nos formalizáramos. Pero bueno, esos son los procesos. Esperemos que funcione para lo que se decidió formalizarnos. Hoy sí tenemos NID, pero yo creo que durante estos años fue una experiencia muy bella poder decir existimos sin tener
ese registro y esa institucionalidad que nos obliga, que nos presiona, que nos encierra, que nos está determinando. Hoy ha servido para el avance del proceso penal y sobre todo para debatirnos con la iglesia, con el obispo de Santa Rosa de Osos, que se presenta hoy como víctima de Hidroituango, y entonces tenemos que pelear con el obispo para saber cuáles son las víctimas, si la iglesia o nosotros. Entonces se presentan unos escenarios que realmente son absurdos, porque antes salió allá a echarle bendiciones, le echó agua bendita a la desviación del río, y hoy se presenta como víctima porque hay posibilidades de plata y de reparación. Esa es la hipocresía de la iglesia. Pero bueno, nos toca también pelear en ese sentido para seguir desenmascarando, que es una tarea muy importante. Yo puedo afirmar que no hay paramilitarismo, que no había habido paramilitarismo en Colombia sin la Iglesia Católica. Y también puedo afirmar que no había podido ser Hidroituango el desastre que es sin la Iglesia Católica. Por supuesto que es un enemigo. Claro que es un enemigo. Es un enemigo de los movimientos sociales. Es un enemigo de la posibilidad de disentir y es un enemigo de la posibilidad de pensar. Y hay que enfrentarlo como es, respetando la religiosidad y la espiritualidad de cada uno, que es otra cosa muy distinta. Porque en el movimiento hay católicos, en el movimiento hay protestantes, en el movimiento, cuando hemos estado en los eventos, hay que darle paso a todas las expresiones religiosas. Entonces los domingos son del uno, los martes del otro, el pastor viene tal día. Y es un evento ecuménico, casi el proceso de movilización. Tiene que serlo, pero eso no quiere decir que no podamos hacer las críticas a lo que está haciendo el uno y el otro. Los cristianos la semana pasada hicieron un culto en Cáceres y según ellos, porque lo grabaron, hicieron una grabación, según ellos, su Dios les había advertido que se iba a vengar porque nosotros habíamos permitido que represaran el río, porque no habíamos sido capaces de defender el río. Y entonces su Dios se iba a vengar de nosotros, de los que no habíamos tenido la entereza de defender el río. Es una cosa supremamente peligrosa. Con eso no se puede jugar. Entonces se difundió el audio de que ese Dios, yo no sé cuál es, ni dónde está tampoco, pues no sé nada de ese tema, pero lo que sé es que genera en los otros un impulso de accionar cosas. Y a uno le da susto. Una gente loca con un megáfono, ya no convocando a que salgamos a protestar, sino, ojo, que ya vino Dios, que se va a vengar. Y uno ahí, ¿qué hace? ¿Sale a protestar contra eso? No, uno, o sea, el movimiento tiene que pensarse un montón de respuestas creativas a un montón de problemas que uno, cuando inicia el proceso, no se los imagina. Uno nunca sabe qué va a pasar. Nunca. Por más que planee, por más que diseñe, que intente anticiparse, no es capaz a esas cosas. Y entonces, varias familias de las comunidades cristianas salieron del territorio solo por ese audio. Por eso que pasó en ese culto donde a alguien se le reveló, no sé cómo, esta vuelta, pero bueno, de todas maneras salieron. Es decir, el riesgo, la comunicación en situaciones de riesgo y de crisis genera un comportamiento concreto. Y eso lo tiene que saber el país. Y eso no es ni medible ni cuantificable. No es posible. La percepción de seguridad es más importante que la seguridad en sí misma, si son capaces de delimitarla. La percepción del riesgo es más importante que el riesgo en sí mismo, si son capaces de meterlo en una fórmula. Riesgo es igual a vulnerabilidad, ¿por qué? ¿Riesgo es igual a qué? Aquí no han tenido desastres, nada. No viene la unidad de desastres por aquí a darles la formulita y a decirles, vea, así se calcula. ¿No? Bueno, entonces creo que vivimos en un país distinto. Bueno, allá todos nos han ido a explicar un montón de veces que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad.
Eso, amenaza por vulnerabilidad. Y que esas dos variables determinan el riesgo. Entonces nos preguntaron cuál era la amenaza. La represa. Pues es lo que nosotros creemos. ¿Por qué los han amenazado? Por oponernos a Hidroituango hasta ahora. Hasta ahora, porque también nos hemos opuesto a Continental Gold, también nos hemos opuesto a los cultivos de uso ilícito cuando los empezaron a sembrar en los nacimientos de agua, a todo lo que pasa con ese cultivo tan terrible para las zonas cocaleras en términos de la biodiversidad, en términos del ambiente, y que hay que enfrentarlas como ambientalistas y decirlos con claridad, a pesar de que respetemos a las personas que viven de ese cultivo por situaciones de pobreza o de presión de los grupos al margen de la ley. Un ambientalista serio tiene que conocer los impactos, no solo del glifosato, solo de sembrar la mata, de sembrarla y procesarla. Tienen que saberlo, porque si no es completamente inconsecuente uno salir por ahí a defender esa mata sin que se sepa eso que hace, ese suelo, cómo queda y qué comida se puede sembrar ahí. Bueno, entonces en esa definición de riesgo nos pusieron a hacer todo ese balance y nosotros les decíamos, venga, ¿y el miedo dónde está en la fórmula? ¿Es parte de la amenaza? ¿Es parte de la vulnerabilidad? ¿Ustedes qué creen? ¿El miedo dónde está? Si riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué vulnerabilidad? Lo que uno imagina que va a pasar y que le da miedo. Eso decían los técnicos cuando fueron allá a explicarnos esto, y entonces si se vienen todas esas montañas, lo que yo creo es que eso me va a matar. Entonces a mí me da miedo y yo me voy antes. O si el pastor me reveló la vuelta a tal cosa, yo también me voy. Todo puede hacer que yo me comporte de una manera, aunque no sea nada. Es decir, ese es el tema. Aunque no ocurra, yo adopto un comportamiento sin saber lo que va a ocurrir. Pero en términos de riesgo se supone que usted adopta un comportamiento para no morirse, porque lo que está en riesgo es su vida y su integridad física. Y como usted adopta un comportamiento, entonces el análisis de riesgo tiene que ser comportamental, no solamente técnico. Porque los técnicos se dedican allá a calcular, a decir, no se va a caer, esto es estable, y todo el tiempo ese es el juego técnico. Y yo les he preguntado, ¿y en dónde está el análisis del miedo? Porque es que el miedo también es un riesgo, y la gente se está yendo es por miedo, porque todavía no se ha caído. Y porque todavía nadie sabe si se va a caer o no. Y llevamos 1 año y medio esperando un estudio que es una mentira, porque así es. La ANLA determinó en su resolución 820 del 1 de junio del año 2018 que nos tenían que dar certeza científica de la estabilidad de la obra. Certeza científica. Y todos científicos sabemos que eso no existe. Ni en ciencias sociales humanas, ni en ciencias exactas. Eso no existe, existe probabilidad, existe el margen. Puedo tener un margen de error, pero certeza no existe. Y sin embargo, la ANLA lo pone en un documento y con eso, ¿qué trabaja? El miedo. Porque ellos saben también que es una mentira lo que nos pusieron en el papel. Pero ¿para qué lo pusieron? Tranquilos, que aquí en algún momento les vamos a decir si esto se va a caer o no. Eso fue lo que nos quisieron decir. Tranquilos, que algún día lo vamos a saber, y llevamos esperando 1 año y medio a que nos digan si se va a caer o no se va a caer. Y nos tienen que trabajar ese miedo, porque si no, tenemos respuestas masivas peligrosas. Entonces yo le decía al técnico en ese momento, le decía, ojo, porque el día que yo más he sentido miedo en mi vida fue cuando vi que las personas perdieron el miedo. Y he sentido muchas veces miedo. Entonces la cosa no es tan sencilla.
porque estábamos en una movilización, creo que fue la del 2012, y nosotros hicimos el campamento en la vía, era una Y por donde se entraba por dos lados a la obra y sabíamos que era el sitio estratégico para poder bloquear la obra, hicimos un campamento ahí. Y el ejército se metió al campamento a las 10 de la noche y empezó a disparar hacia las montañas. Y las montañas que tenemos pues son muy altas. Disparaba hacia la montaña de Toledo y disparaba hacia la montaña de Briceño, conociendo y sabiendo que en esas montañas estaba el Frente 36 de las FARC. Y que en ese momento no había proceso de paz y que no había... Ellos sabían perfectamente y nosotros sabíamos que la guerrilla pues podía responder perfectamente y que eso iba a aparecer como una masacre de la guerrilla y que nosotros teníamos que salir de allí, teníamos que hacer algo para que no ocurriera lo que estábamos previendo iba a ocurrir, porque sencillamente ya toda la gente estaba dormida a las 10 de la noche, porque en los paros uno jode todo el día de un lado para otro y a las 6 ya está acostando o está bailando o está haciendo cosas de los encuentros sociales. Estábamos acostados y pues un montón de soldados y empiezan a disparar a las montañas. ¿Qué piensa uno? ¿Qué va a pasar? No nos estaban disparando a nosotros, ¿no? Se metieron donde estábamos nosotros y dispararon a las montañas. Nosotros no podíamos prever si iban a responder o no. ¿Quién iba a tener esa certeza científica de lo que iba a hacer el otro? Pues no se puede. Ni siquiera que usted hubiera acordado con el otro no vaya a hacernos nada. Porque si el otro le está disparando, el otro se va a defender y entre armas, ese es su mundo. Así nosotros no estamos de acuerdo con ese mundo. Pero el mundo de la guerra funciona así y hay que conocerlo y hay que determinarlo. Y hay que preguntarse qué tipo de armas está matando a los líderes. Y es una pregunta que no nos quieren dar respuesta. Si son legales, ilegales. Si es ese montón de salvoconductos que venden los generales en Colombia. Entonces, cuando ocurrió eso, yo empecé con un megáfono y le decía a la gente, vámonos, pues corrámonos de ahí. Y la gente estaba muy molesta, estaba muy brava que nos dañaran ese campamento porque llevábamos ahí ya 14 días, iba a venir supuestamente la comisión, iba a dialogar con nosotros, teníamos la esperanza de avanzar en la lucha y estos vienen y se cagan en la batica de cuadros, decimos nosotros. ¿Cómo nos iban a dañar el proceso así? Nosotros habíamos logrado mantener todo de manera pacífica, no se había quemado ni una sola llanta, había eventos culturales todos los días y nosotros teníamos esa idea y esa esperanza de que ahí íbamos a avanzar unos puntos que son los mismos que ha tenido el movimiento siempre. Hemos tenido siempre 5 puntos, no nos hemos movido de ahí. Y es que para ver si son alcanzables y no ponerles muchos. Es que para no ponerle muchos en la lista, creemos que sí son menos. El problema es que es un punto ambiental. Que si por favor nos cuidaban el bosque. O sea, cositas así sencillas. Cosas sencillas, 4.500 hectáreas de bosque seco tropical, cosas sencillas, que si por favor nos dejaban el río libre, que si por favor no nos contaminaban las quebradas, que si por favor esos campamentos no hay, que habían unas fosas comunes, que si por favor nos ayudaban a sacar los muertos, cosas sencillas en Colombia. Creíamos nosotros de manera ingenua decíamos, ¿quién no va a querer ayudarnos a buscar los muertos? Por ejemplo, ¿quién no va a querer que la sociedad colombiana sepa dónde están sus desaparecidos? Pues uno se hace ilusiones y dice, cuando empezamos a encontrar las cifras y hoy que sabemos que son 86.000 desaparecidos en Colombia y que no quiere el Estado colombiano que los encontremos. Hoy entendemos el problema de la desaparición forzada, pero en ese momento nuestra preocupación era saber que en cierto punto sabíamos había una fosa común y que justo ahí era el primer campamento de PM, justo en el mismo punto. Y en el otro punto una base militar, y en el otro, y bueno. Era nuestra preocupación decir, venga, no le estamos diciendo no haga su infraestructura, su obra, primero saquémoslos, guardémoslos, si es que por ahora el conflicto no nos deja que las madres tengan la tranquilidad de buscarlos o de identificarlos o de hacerse las pruebas de ADN, dejémoslos ahí guardados.
Y Medellín tiene uno de los sitios con mayor número de personas no identificadas del mundo. Tiene neveras enormes con muchos cuerpos. No solo los tenemos que encontrar, sino que tenemos que ser capaces de ir a reclamarlos. O sea, todo ese trabajo le toca a la sociedad colombiana. Todo ese reto tan enorme para recuperar la dignidad. Porque están allí un montón de cuerpos en los congeladores, con unos números, y seguramente hay un montón de familias, no se vaya que esto se compone, cualquier cosa hacemos. Entonces tenemos un montón de cuerpos ahí con unos números y un montón de familias que quisieran encontrar esos cuerpos, pero no se atreven. Y nos decían ciertas personas ambientalistas: Isa, no hable de eso, que eso no es del tema ambiental. Entonces los compañeros, de manera muy bella, una vez debatiendo, porque el movimiento, una de las características que ha tenido es que ha tenido que debatirse con los movimientos sociales. O sea, nos ha tocado abrir un espacio dentro de lo que es el mundo de los movimientos sociales en Colombia. Y es un espacio luchado, que puede ser más doloroso, no más difícil, más doloroso que el enfrentamiento que tenemos con el Estado, que la lucha que tenemos con la empresa. Porque es una lucha interna. Es casi tan dolorosa como la creación de la asociación de mujeres a la que pertenezco, que surge para enfrentar al interior del movimiento la violencia de género. Y que eso es doloroso, porque son nuestros compañeros, maltratando a nuestras compañeras. Y eso es al interior. Y dirán, pero es que no, eso es de la casa para adentro. No, eso es un asunto absolutamente político. Absolutamente político, y que la ropa sucia no se lava en casa. Se lava afuera para poder que cambien las cosas. Porque si no, no cambian. Entonces, como esas cosas son tan difíciles, no, como que venga, como que no diga, como que es que no, que qué vergüenza, que qué dirán los otros movimientos, que así, no, como así, el líder social tal, reconocido, ha hecho un papel importante, es un ambientalista, ha hecho esto, fue capaz de decirle a EPM esto, sí, y le pega a la mujer. Y entonces ahí, ¿qué hace un movimiento social con eso? Esas cosas desbaratan los procesos sociales. Y no es el Estado. Ahí no estamos teniendo, por supuesto que hay una presión de la cultura muy grande, pero está adentro. Y tenemos que identificarlo, desenmascararlo desde adentro, saber cómo lo asumimos. Nosotros en esa época ingenuamente hacíamos juicios populares. Hacíamos un montón de juicios populares creyendo que no, la sabiduría del pueblo resuelve este problema. Resuelve este problema, y entonces al compañero se le ponía adelante y la compañera le decía, usted me hizo tal, eso era horrible. Eso era horrible. Pero eso sí, nunca lo volvió a hacer. Nunca, no lo volvió a tocar. Y fue una vergüenza colectiva, interna, eso sí, pero no denunciamos, no utilizamos la institucionalidad. Y ahí surge el proceso interno, y yo me siento muy feliz. Es decir, nos dicen, ustedes no han logrado nada. Nosotros, al interior de nosotros, hemos logrado un proceso de cohesión fuerte, también de dolor fuerte, pero a nuestras compañeras tenemos los mismos espacios, se respeta el liderazgo de las mujeres y se respeta en la casa, y si hay un problemita, tenemos ahí a la asociación de mujeres y nos vamos engallada para esa casa. A ver qué, porque si no, no cambiamos. O sea, que vamos a querer cambiar el mundo hacia afuera, si para adentro, eso es y eso sí que ha sido difícil. Eso ha sido una de las cosas más duras. Entonces nos ha tocado debatirnos en el movimiento social. En el movimiento social, porque nosotros estamos en los temas ambientales duros, con el componente de agua, de suelo, de aire, todo el tema biótico, pero también flora, fauna, con especies específicas que hemos tratado de defender,
pero también tenemos que tener el componente de derechos humanos, por todo el tema de las fosas comunes, por el tema de los desaparecidos, por el tema del desplazamiento forzado, porque la mayoría de los que hacemos parte de Ríos Vivos somos víctimas del conflicto armado y no podemos negarlo, ocultarlo o avergonzarnos. Eso es, y en Colombia se ha dado una lucha grandísima, quizás esas futuras generaciones lo desconocen, pero es muy importante que lo sepan. El concepto de víctima fue una lucha social, no nos la regalaron. No es para que nos sintamos pobrecitos, no. Es una lucha que implicó saber quién nos victimizó. Eso es lo que busca ese concepto. Si usted es una víctima es porque alguien lo hizo y va detrás del responsable. No es una condición que le mengue su dignidad, como han querido tratar de decirnos. No, no es una condición que nos quite dignidad, por supuesto que no. Somos tan dignas las víctimas que estamos buscando al victimario, que lo queremos encontrar y que queremos justicia. Cuando dicen no, no se asuma como víctima, ese no es el concepto político. Podrá ser el social, podrá estar en otras áreas, pero el concepto político de la historia que se ha vivido en Colombia no es ese. Cuando se crea el concepto, que fue una lucha de muchos años, es para buscar a quien victimizó y para que no vuelva a suceder. Esas dos condiciones, responsable y que no vuelva a suceder. Y eso es un concepto de honor, eso no es de vergüenza. Entonces la mayoría de los que estamos en el movimiento somos víctimas del conflicto armado y nos decimos revictimizados por un megaproyecto minero energético. Nosotros no llamamos a Hidroituango un proyecto energético y eso es importante. Nosotros siempre hemos hablado de Hidroituango como un proyecto minero energético y después empezamos a hablar como un proyecto minero energético y de agroindustria porque allá están sembrando un montón de árboles dizque para compensar, quieren no sé qué bonos de carbono, o sea, tienen todo el paquete completo para poder que el negocio sea más lucrativo, generar energía para Continental Gold. Ya está la mina en Buriticá, una de las minas más grandes de Colombia, una mina canadiense que saca oro todo el tiempo, entonces ahí tiene el agua, tiene la energía, tiene todo de papayita. Entonces tienen minería, todo el cañón está concesionado a Continental Gold, todo. Y además tienen las líneas principales de transmisión van a Cerro Matoso. Entonces nosotros no podemos hablar de que Hidroituango es un proyecto energético, porque tenemos que tener claridad de esa energía, ¿para qué es? Y esa energía, ¿de quién es? Y ahí nos metemos en el problema que decías ahora. ¿De quién es esa energía? ¿Y quiénes son los empresarios que están detrás? Y eso es una responsabilidad también nuestra. Y nos lo planteamos y decían los barequeros, no, pero nosotros ¿qué vamos a ser capaces de hacer eso si ni tenemos comida? ¿Qué vamos a ser capaces de buscar los muertos? ¿Qué vamos a ser capaces de pelear por el bosque, por el río, de que nos dejen aquí como principal objetivo? Si no tenemos nada, nada. Y entonces cuando pensábamos en qué teníamos, ellos empezaron a describir, teníamos libertad, no nos pagan un salario y así, y somos felices. No aparecemos inscritos en ninguna junta de acción comunal, eso fue un problema grandísimo. Porque EPM decía, el que no esté en una junta de acción comunal, en estos días, si ustedes vieron la denuncia que hacía de los censos que están haciendo los paramilitares en Ituango, recordaba eso, cuando EPM nos decía, si no aparece en una junta de acción comunal, si no está censado en una junta de acción comunal, usted no existe y no es afectado. Y lo mismo están diciendo los paramilitares hoy. Los barequeros y los pescadores no van a estar en una junta. ¿Por qué? Porque no están en un solo sitio, tienen que estar de un lado para el otro. Y eso somos, con toda la complejidad que eso signifique, y nos planteamos esos retos. Esos retos que hoy, felizmente, no es suficiente, pero podemos decirle a Colombia, rescatamos 159 cuerpos, que para nosotros es un orgullo saber que esas familias están con ese cuerpo y pueden hacer
una cosa que antes desconocíamos que existía, el derecho al duelo. Nosotros no sabíamos que eso existía, fue un derecho absolutamente novedoso, incluso para mí que antes de ser del movimiento ya era defensora de derechos humanos, yo no sabía que existía el derecho al duelo. Uno sabe como de los derechos civiles y políticos, de los económicos, sociales, culturales, de primera, segunda, tercera generación, como el marco general, pero el derecho al duelo, que está en la categoría cultural, era una cosa muy sorpresiva para nosotros. Y entonces los compañeros, recuerdo tanto que eso inició porque cuando empezaron a abrirla o a ampliar la vía para que sacaran todas esas maquinarias y pudiera entrar y salir todo ese montón de cosas, los compañeros empezaron a decir, nos están quitando los calvarios. Y una de las primeras denuncias del movimiento fue por los calvarios. ¿Se entiende qué son los calvarios? No. Exacto. En cualquier lugar, en el último lugar donde usted vio a su ser querido, ya sea porque lo mataron, ya sea porque desapareció, se hace un santuario, un ícono religioso. A veces es una virgen, a veces una cruz. Es de muchas formas dependiendo de la espiritualidad de las personas. Pero esos íconos religiosos son supremamente importantes para la memoria histórica y para la memoria de las familias. Entonces, cuando pasó la retroexcavadora, pues eso no importó, porque abrió camino y se los llevó todos. Cuando las familias fueron a rezar, a buscarlos, pues no estaban, se perdieron. Entonces todos estábamos desesperados, bueno, ¿y ahí qué derecho alegamos? O sea, ¿cómo busca uno un calvario? ¿A quién le reclama? ¿Cómo interpone la denuncia? ¿Cuál es la denuncia que puede hacer uno para un calvario? Nos decían, no, eso no se puede. ¿Cómo que no? Pero si era mío, decía la compañera, claro, tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho, pero no estaba en la norma, o sea, en la que nosotros conocíamos. Tiene el derecho, lo entendemos todos que es el deber ser, pero no aparecía en ningún lado como que nos dijeran cómo, dónde. Preguntamos, ¿cuál es la institución que se encarga en Colombia de los calvarios? Pues como para ir a reclamarle. No. No la tenemos. De ahí aprendimos que el Ministerio del Interior se encarga de los cementerios. Nosotros no sabíamos eso. No sé si ustedes lo sabían. No, nos ha tocado aprender unas cosas que, mejor dicho, cuando la iglesia, ¿cómo es? Paréntesis, cuando la iglesia empezó a atacarnos, a decirnos que nos oponíamos al desarrollo, que no podíamos entrar a la iglesia y bueno, todo lo que nos ha pasado con los curas, nosotros preguntamos que dónde nos quejábamos. Nos dijeron a la curia. No, pero ¿cómo es? Nos vamos a quejar con ellos mismos. Nos vamos a quejar. No, entonces tiene que ir al arzobispo o no sé qué, la escala que ellos tienen en su jerarquía eclesiástica. No, tiene que haber, oye, pero tiene que haber una institución civil, como donde se queja uno de un cura ante una autoridad civil. Y todos eran, no, Isa, eso no existe. Pero ¿cómo así que no? Y una compañera se le metió cuando el obispo fue a bendecir la desviación del río, que fue una ofensa grandísima, porque se lo llevaron. Imagínense ustedes el río, ¿cuál pasa por aquí? Con Beima, que ustedes han crecido con él, lo han visto, y de un momento a otro se lo llevaron. Y no solo se lo llevaron, sino que un cura fue a bendecir que se lo llevaran. Entonces nosotros queríamos decirle algo ante quien nos quejábamos como formalmente y con todo para ir, decirle algo, oiga, eso no se hace. No solo tenemos que hacer que nos devuelvan el río, sino que ese man no vuelva a echar bendición ahí, por eso. Hasta hace muy poco supimos que había una oficina de asuntos religiosos. Así se llama. Una oficina de asuntos religiosos. Y adivinen en dónde.
en el Ministerio del Interior. No me pregunten en la organización del Estado que uno tiene la teoría en la cabeza, ¿por qué el Ministerio del Interior se ocupa de los asuntos religiosos? Esas se las dejo para los politólogos. Yo no puedo entender eso. O sea, en la estructura formal del Estado, ¿por qué los asuntos religiosos pertenecen casi a un asunto militar? Son la misma vaina, son un ejército. Solo les dejo ahí parte de la experiencia porque es lo que lo hace a uno decir, esto está muy mal. Y entonces nos fuimos y nos quejamos a la Oficina de Asuntos Religiosos y del Ministerio del Interior, y fuimos a buscar los calvarios al Ministerio del Interior encargado de los cementerios en Colombia. Exactamente. Ese fue el punto, eso fue lo que nos dijeron, que ahí no habían cadáveres. Entonces nos mandaron para el Centro Nacional de Memoria Histórica, que porque eso era un asunto de memoria, no de manejo de cuerpos. Decíamos, sí, pero el problema es que la posibilidad de encontrarlo para hacer el recorrido de la muerte, de lo que pasó, dependía de ese punto. O sea, ese era el último lugar donde lo vio. Por supuesto que era para reconstruir lo que pasó, era un asunto fundamental. La única respuesta que tuvimos fue el inventario de calvarios de EPM. Fue la única respuesta que tuvimos a nuestra queja. Y nos presentaron un inventario de 45 calvarios destruidos. Nunca los devolvieron. Hoy estamos pidiendo el inventario de calvarios inundados por Hidroituango. No nos lo han entregado. Entonces los compañeros en ese debate que les decía ahorita, no se duerman. No se duerman ya los compañeros. En ese debate, que yo creo que ha sido de los grandes aprendizajes que hemos tenido en ese debate de si somos ambientalistas o defensores de derechos humanos. Entonces un compañero de manera muy sabia le decía, cuando había una vez ese debate, le decía, compañero, yo para poder encontrar ese cuerpo necesito el árbol. Entonces yo soy un ambientalista humanitario. Porque ese árbol es el referente para poder encontrar el cuerpo. Sin el árbol no soy capaz de ubicarme. El ambiente que nos rodea nos permite ubicarnos en el espacio. O sea, no solo es aquello que respiramos, que sentimos, que nos duele, sino que nos permite ubicarnos en este espacio para no perdernos. Y en ese momento no habíamos entendido que el ambiente también era eso, que era un espacio de ubicación. Cuando, no sé si a ustedes les han hecho esas pruebas de psiquiatra, a mí sí me han hecho varias. Que le dicen a usted, diga su nombre completo, qué día es hoy. ¿No les han hecho eso? Ah, bueno, no soy la única loca, por ahí hay otros. Le dicen, diga qué día nació, su nombre completo, y le hacen a uno las pruebas cuando ha entrado en shock y ha tenido situaciones difíciles. Entonces le dicen, ¿en dónde está? Eso es una pregunta que le hace a usted para saber si está en este mundo o no, o está por allá en esos otros mundos paralelos que tenemos todos en nuestra cabeza. Le preguntan a usted, además del nombre, además de la edad, de sus asuntos específicos, personales, el nombre de la mamá, el nombre del papá, su historia, le preguntan ¿en dónde está? Entonces le dicen ubicación, espacio, temporal, ¿qué día es hoy? Nada más un asunto de esa complejidad. ¿Y qué decían los compañeros? Sin el árbol, sin la montaña que la están destruyendo, yo no sé en dónde estoy. Quiere decir que Hidroituango nos enloqueció. Esa fue la conclusión colectiva, y tenían toda la razón. O sea, si yo pierdo mi espacialidad, eso es un asunto, es un referente de la vida. Y eso le decían
a los compañeros defensores de derechos humanos. Ustedes no pueden ser solo defensores de derechos humanos, porque el humano depende del ambiente que lo rodea, y si no se enloquece, se pierde en el espacio y en el tiempo. Y nos pasamos de aquí para allá, recuerdos, vamos y nos articulamos con los defensores de derechos humanos. No, aquí no vengan que los derechos ambientales son de tercera generación, o no, aquí estamos sensibles y políticos, este país lo que necesita es no sé qué, nos íbamos pan de los otros. No vengan aquí que ustedes con ese cuento de las víctimas, que con ese cuento de los derechos humanos, no, ustedes son antropocéntricos, ustedes mire que vea que, y nos sacaban de los dos lados, la verdad. Porque nosotros hemos sido un híbrido de movimiento. Tenemos que serlo porque es la realidad que nos tocó. Tenemos un territorio impresionante que defender, una biodiversidad, pero somos humanos, desgraciadamente. ¿Qué le vamos a hacer? Y hemos sufrido las consecuencias de otros humanos. Y no podemos quedarnos en esos territorios si nos van a matar. Entonces nos toca pelear por la vida. Un derecho humano, que también lo reivindicamos para los tigrillos, para las guacamayas, para todas las especies, pero que si nosotros no estamos vivos no lo vamos a poder reivindicar, no podemos hacer nada. Entonces, primera conclusión, tenemos que estar vivos. Y eso es una conclusión muy difícil en ese territorio, muy difícil, porque nos tocó dedicarnos a cuidarnos. Nos tocó dedicarnos, y ahí sí decíamos a los ambientalistas, bueno, ustedes que no son antropocéntricos, entonces que los maten. ¿Por qué no nos podemos dedicar a cuidar los humanos? Porque son prioritarias las otras especies. Venga, hagamos este debate, porque entonces esto también es un animal. Come, se reproduce, bueno, yo no. Otros se reproducen, quieren tener hijos, todo. Pues somos humanos, pero somos principalmente animales, del reino animal. Exactamente, para mayor precisión, mamíferos. Pero realmente eso para nosotros puede parecer una banalidad, quizás ustedes estaban esperando otra cosa, quizás yo quería decir otra cosa, pero sentía que era importante decir en esos debates, y sobre todo porque para nosotros ustedes también son un referente. Nosotros pensábamos que en las ciudades no se podían hacer luchas, y ustedes nos dijeron que sí. Y nosotros tenemos que agradecérselos, porque nosotros sentimos un profundo desprecio por las ciudades, con toda la sinceridad. Y sentimos desprecio porque sentimos que a los territorios rurales nos sacrifican por las ciudades, porque nos fueron a decir allá que si queríamos que Medellín se quedara sin luz. Y nosotros les dijimos, no, nosotros nos queremos quedar aquí, no nos queremos ir para Medellín. Entonces, si Medellín necesita luz, ¿por qué no va y la busca en otro lado? Porque tiene que sacrificar siempre por el agua, por la energía, por todo. Los territorios rurales son sacrificados para las ciudades. Entonces nosotros nos sentimos como el sacrificio que hay que hacer para que la gente que le gusta vivir amontonada en espacios reducidos pueda vivir como quiere vivir. Y a los que no nos gusta, nos tienen que sacrificar y joder la vida. Entonces no nos gusta en la ciudad, no nos parece justo. Pero ustedes con la marcha carnaval, nos decía, venga, hay una ciudad linda, no todas son como Medellín. Y eso es muy importante como referente, y yo se los agradezco de todo corazón, porque a uno sí le da vergüenza lo que pasa en otras ciudades. Y esta ciudad con esas expresiones de respeto hacia la naturaleza, una naturaleza que es prácticamente imposible en la ciudad. O sea, unos ciudadanos citadinos distanciados de la naturaleza, porque ese era nuestro razonamiento. Nosotros pensábamos que el citadino no podía luchar por la naturaleza porque la tiene demasiado lejos. Y ustedes nos dijeron que no. Y eso es hacer historia. Y por eso acepté la invitación de venir aquí, que tenía que estar por ahí.